ahí a grabar. Bueno, continuamos entonces con la resistencia al neoliberalismo. Desde, creo que prácticamente todo el año venimos trabajando detrás de este concepto, ¿no? Distintas aristas que nos permiten analizar qué es el neoliberalismo, cómo funciona, qué impacto tiene, y desde la clase pasada comenzamos a analizar o a hablar sobre los movimientos que presentaron resistencia. Algo que quiero decir y que esta semana, y que estas semanas vienen mostrando, todo modelo de país genera resistencia, ¿sí? No existe un consenso absoluto en donde todos estemos de acuerdo con algo, ¿sí? Pueden haber medidas de mayor o menor consenso, pero siempre va a haber quienes no estén de acuerdo con algunas medidas. Por lo tanto, todo proyecto de país encontrará su resistencia, ¿sí? ¿Me explico? No importa qué proyecto de país sea, del otro lado encontrará siempre algún tipo de crítica, algún tipo de cuestionamiento, porque cuando hay que repartir o gestionar determinada cantidad de ingresos, bueno, va a haber quienes consideren que se tiene que repartir de una manera y quienes consideren que se tienen que repartir de otra. Recuerdo algo que dije hace varias clases. La política no es mala palabra. Cuando hablamos de política lo que decimos es qué forma vamos a encontrar nosotros para organizarnos como sociedad. Y ahí es donde empiezan los quilombos, porque seguramente cada uno de nosotros tenga una idea de cómo tiene que funcionar la sociedad, ¿sí? Y tendemos a agruparnos con aquellos que piensan más o menos parecido y que tenemos puntos de acuerdo y puntos en común. Pero ni siquiera entre los que creemos más o menos cómo tiene que funcionar la sociedad y que estamos más o menos de acuerdo en algunos puntos, ni siquiera hay un consenso absoluto con respecto a todo, ¿sí? Por lo tanto, todo proyecto de país encuentra sus resistencias. Alguien me está escribiendo al chat y yo tengo un problema que no lo veo. Dijo Domi si la podés aceptar en la clase. Sí, ahí va. Ahora me aparecieron todos. Acá Nayara hace un aporte, dice, por ejemplo, Mauricio Macri, que volvió después de tanto para poder mostrar su enojo con el gobierno de Alberto por las decisiones políticas que se están tomando. Exactamente, modelos de país distintos que encuentran sus resistencias. ¿Estamos? Y la clase pasada terminé hablando de esto. Dije, hay 3 fases en esta resistencia. La primera fase que va del 89 al 95, en donde el actor social más importante van a ser los sindicatos estatales. Una segunda fase del 96 al 97 con fuerte presencia, no quiere decir que después desaparezca, donde aparecen las organizaciones de desocupados, que comúnmente denominamos piqueteros, ¿sí? Piqueteros porque lo que utilizaban como herramienta de protesta era el piquete, pero en realidad eran organizaciones de desocupados que tenían una organización, valga la redundancia, mucho más amplia que el piquete. ¿Qué quiero decir con esto? No es que se juntaban solo un día para hacer el piquete y ya está, se terminaba ahí, sino que había una organización de todos los días, una participación de cuidado hacia el interior, que después vamos a ver la clase que viene. Y la tercera fase es a partir de ya diciembre, 19 y 20 de diciembre de 2001, en donde aparecen asambleas barriales, fábricas recuperadas y ahorristas, que hablaremos dentro de más clases. ¿Estamos? Hoy vamos a hablar de esta primera fase. La primera fase, entonces, como dije, se caracterizó, que va del 89 al 95, con varios actores centrales que fueron fundamentalmente los trabajadores del Estado, los docentes, acá tenemos ATE, ¿no? Asociación Trabajadores del Estado,
Acá tenemos a la CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, ¿sí? Que son los docentes de todo el país. Movimiento de los Trabajadores Argentinos, acá tenemos una particularidad y va a aparecer un personaje que conocemos, la CTA, que es la Central de los Trabajadores en Argentina, y la Corriente Clasista y Combativa, ¿sí? Ahora vamos a ir hablando de cada uno de estos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Esta primera fase se va a encontrar estas características. Un plan de convertibilidad. ¿Quién se acuerda qué es el plan de convertibilidad? ¿O qué fue? El dólar, un peso. 1 a 1, el valor del peso igual al dólar. Un peso, ¿Era lo un de Menem, dólar. profe? ¿Cómo? Lo de Menem. Lo O lleva me equivoqué adelante de presidente. Domingo Cavallo, ¿sí? Con Me equivoqué de presidente, creo, ¿no? Yo dije Menem. con Menem como presidente. Ah, está Este bien. plan que menciona Gus, ¿sí? Este plan que menciona Gus, Nay, si podés silenciarte porque estamos escuchando la novela, no sé. Ahí estamos. Este plan que menciona Gus, que era el 1 a 1, el plan de convertibilidad, se basó en las privatizaciones. Se vendían las empresas para que entren los dólares y poder tener la cantidad de dólares necesarios para hacer frente al 1 a 1. Al vender las empresas, que eran empresas del Estado, lo que se está llevando adelante es un ajuste estatal, ¿sí? Queda en manos privadas aquellas cuestiones que eran, o aquellos servicios que estaban en manos del Estado. ¿Estamos? Entonces, ese 89-95, la característica central es esto que tengo acá en el medio, las privatizaciones, ¿sí? ¿Por qué digo y por qué pongo esta placa? Bueno, para entender por qué los actores sociales que van a llevar adelante, o por qué son los trabajadores del Estado el actor social más importante. Bueno, porque el primer sector atacado con la política de Menem fue el Estado. Entonces, los primeros en reaccionar fueron los trabajadores del Estado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. El segundo paso, ¿sí?, será cuando empiece a aumentar la cantidad de despidos. Bueno, entonces ahí el actor central van a ser los desocupados. Pero por ahora, en la primera fase, se atacó el Estado a través de las privatizaciones, a través de un fuerte ajuste estatal, ¿sí? Y reaccionan los trabajadores estatales. Bien. Miren las imágenes. ¿Por qué? Bueno, un poco ya lo adelantaba. Tanto ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, como CETERA, que es la confederación que nos nuclea, acá hablo en plural, porque yo pertenezco a esa confederación, como trabajador de la educación que soy, ¿sí?, van a ser los dos principales focos de resistencia al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque fueron los primeros atacados, porque eran los representantes del Estado. Y porque mantenía un núcleo estable de trabajadores que permitía generar una cierta resistencia. De estas resistencias, ¿sí?, tenemos una característica que eran, y esto va a ser propio de todo el menemismo, ¿no?, acciones aisladas. Iban sucediendo acontecimientos en distintos lugares del país, pero que no lograban conformar un reclamo único, ¿sí? El ejemplo de una de las acciones aisladas fue el santiagueñazo en el año 1993, por supuesto en Santiago del Estero, por eso se llamó así, que fue el símbolo del estallido social. Eran empleados públicos que quemaron la sede del poder, acá tenemos la foto, porque no estaban cobrando, no les pagaban el salario. Entonces tomaron la sede del poder en Santiago del Estero. Bueno, acá están en la calle quemando una imagen de Menem, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un movimiento, un caldo de cultivo importante. No eran manifestaciones pacíficas, ni tampoco, como muchas veces Violencia se dicen, política, ¿no, ¿sí? profe?
¿Quién preguntó? No, yo dije violencia política. Y hay una reacción violenta, sí, sí, que ya podríamos, siguiendo al autor John Holloway, hablar de una violencia política. Frente a una política violenta, que era, no le estaban pagando, se lleva adelante una política violenta. Sí, muy bien, Anita. ¿Estamos? También para desmitificar un poco, ¿no? Esta idea de, bueno, como hablamos en algunas clases atrás, el neoliberalismo era presentado como la única posibilidad, ¿sí? Y también muchas veces se habla de una primera presidencia de Menem donde no hubo prácticamente conflictos. El neoliberalismo es una política violenta y genera violencia política. ¿Estamos? Y acá tenemos un ejemplo con imágenes y todo. Ahora, ¿qué pasaba dentro de la CGT, la Confederación? ¿Lo conocen a este? ¿Lo conocen? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Moyano. Moyano, Hugo Moyano. A este no lo conocen porque era el líder de la CGT, uno de los líderes del sindicato de cerveceros, Saúl Ubaldini, ¿sí? A este no lo llegaron a conocer. Pero este, sí, este es conocido, ¿no? Y Hugo sí, Moyano. todavía sigue. ¿Cómo? Y ¿Cómo es? sí, todavía sigue, digo. Claro, y sigue con una fuerte presencia dentro del sindicato de camioneros. Pero vamos a ver qué estaba haciendo ahí Moyano, ¿sí? La CGT, la Confederación General del Trabajo, hizo la vista gorda frente a muchas medidas que estaba tomando el menemismo, por diversas cuestiones que podríamos resumir en dos. Por un lado, la Confederación General del Trabajo se manifestó siempre, o casi siempre abiertamente peronista. Por lo tanto, decían, Menem es peronista, lo vamos a cuidar. Pero por otro lado, la cúpula de la CGT estaba haciendo fuertes negocios con las privatizaciones, se estaban quedando ellos también con parte de esas empresas. Los dirigentes gremiales que tenían que defender a los trabajadores se estaban quedando del lado del empresariado. ¿Me explico? Por lo tanto, no había resistencia. Dentro de la CGT va a haber un movimiento de trabajadores argentinos que van a resistir a las medidas económicas llevadas adelante por Menem y están en desacuerdo con la conducción de la CGT. No se van de la CGT, pero le realizan paros, le realizan marcha. Uno de los líderes del MTA fue Moyano, ¿sí? Hugo Moyano. Hugo Moyano que, por supuesto, tiene sus particularidades en la actualidad y es fuertemente criticado, pero que en los 90 fue uno de los primeros que logró ponerse del lado de los trabajadores para resistir al neoliberalismo. ¿Sí? Ahí lo tenemos en una imagen. ¿Se entiende esto? Es un movimiento dentro de la CGT que se opone a las medidas llevadas adelante por Menem. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Para que podamos pensarlo un poco más, o mejor, cuando gobernaba Macri, la CGT tardó muchísimo en hacer paro, en hacerle un paro. ¿Sí? Sin embargo, había dirigentes sindicales, que por ahí ustedes los escucharon, que armaron una corriente dentro de la CGT, que era la corriente federal, en donde estaba el sindicato de los bancarios, Palazzo, el hijo de Hugo Moyano, Pablo Moyano, dentro del sindicato de camioneros, que no se fue de la CGT, no se fueron de la CGT, pero estaban en contra de la conducción y convocaban a paros, aunque la CGT no convoque. ¿Se entiende? Sí, ¿qué era la MTA? No, me olvidé. Movimiento de los Trabajadores Argentinos, Anita. Entonces acá empieza a hacerse fuerte la figura de Hugo Moyano, pero también quiero que pensemos algo, o los invito a pensar, ¿qué sindicato representa Moyano?
El de ¿De camioneros. camioneros? El de camioneros, ¿sí? Y fíjense por qué va creciendo la figura de Moyano. Porque Menem había tomado una política con respecto a otro medio de transporte que era el tren. Empezó a cerrar los ramales, ¿sí? Privatizó los trenes, cerró los ramales que no servían o que dejaban poca plata. Entonces el tren dejó de ser el medio de transporte para llevar, entre otras cosas, por ejemplo, granos al puerto de Buenos Aires. Y si no lo puedo llevar en tren, ¿cómo lo llevo? En los camiones. En los Camiones. camiones. Por lo tanto, Y por eso se unió a con la Moyano, digo. destrucción del ferrocarril, aparece el sindicato de camioneros como un sindicato muy importante. Y Moyano como líder de ese sindicato importante. ¿Se entiende? Profe, eso, no, si no entendí mal, es porque se unió con Menem. ¿O No, algo no. parecido? Moyano Lo no se contrario, unió ¿no? con Menem, sino que las políticas de Menem con respecto al ferrocarril, antes los granos se llevaban, no sé, vamos a poner, de Rosario a Buenos Aires en tren, Sí. ¿sí? Ahora el ferrocarril ya no funcionaba más, se cerró, porque se privatizó, porque no era rentable, se cerró. Porque ahora Ahora, los camioneros ya no. los granos tienen que seguir llegando al puerto de Buenos Aires. Entonces llegaban en camión. Por lo tanto, el sindicato con capacidad de parar el país ya no era el ferrocarril, sino que era el camión. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Dentro de la CGT había un grupo de sindicatos, que dentro de ellos estaba el sindicato de los docentes, que no estaba alineado con el peronismo, que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la CGT, entonces se van. Vieron que dije, Moyano no se va. Hubo otros sindicatos que se fueron de la CGT y armaron la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, que es una central no alineada al peronismo, que empezó a identificar como un actor central a los trabajadores desocupados, porque de esa manera los llamaban desde la CTA, no hablaban de desocupados, sino que hablaban de trabajadores desocupados, ¿sí? Y esto que parece una pelotudez, lo que estoy diciendo es central. Cuando uno habla de desocupados, estamos hablando de algo estructural, ¿sí? Ya está, es desocupado. Cuando vos lo mencionás en términos de trabajador desocupado, ¿sí? Su identidad ponés primero, que es la identidad trabajadora, y que temporariamente, circunstancialmente y por culpa de un modelo de país está desocupado. ¿Me explico? Sí. La CTA busca quebrar el neoliberalismo, ya no busca mejoras, solamente mejoras laborales, sino que busca avanzar en otro modelo de sociedad. Y fíjense lo que proponía la CTA a comienzo de los 90. Subsidio universal a menores. ¿A qué le suena esto? La que uno cobra por mes. La O sea, asignación, la asignación universal por hijo. la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo que se instaló en nuestro país en el 2009, pero era un reclamo de la CTA desde comienzo de los 90. ¿Sí? Por eso también es importante aprender algunas cosas. No siempre en política las cosas suceden cuando uno quiere que sucedan. A veces hay que esperar. Fíjese lo que se planteaba a O comienzos sea, de ya los en los 90. 90 ya se planteaba eso y bueno, y se dio en 2009, o sea, no es que fue de ese momento en 2009 se hizo y ya está. Que creo que eso era Exactamente. lo que muchos le juzgaban, creo, a Cristina, ¿no? Claro, O a sea, ver, que dio la universal por hijo, bueno, los planes y demás, pero por lo visto acá también, ya desde hace bastante, como que querían que pase. exacto. ¿Y saben quién? Esto es lo gracioso. Una de las que empieza a estar atrás de esto era Elisa Carrió. Hoy en la vereda completamente opuesta, ¿no? Claro, sí, con Macri. Exacto. Bien.
Otro reclamo era asignación a mayores de 65 años que no cumplían con requisitos jubilatorios. Esto también, otra política llevada adelante durante el gobierno de Cristina, de ampliar la jubilación a aquellas personas que no podían, ¿sí?, jubilarse porque le faltaban algunos años de aporte. Y seguro de empleo y formación para jefes de hogar. Después vamos a hablar seguramente de qué fueron los jefes de hogar durante el gobierno de Duhalde, que fue un plan social, ¿sí? La CTA entonces proponía medidas que iban más allá de lograr algún beneficio para algún sector de trabajadores. Proponía un cambio social, ¿sí? Proponía romper el neoliberalismo y que el Estado se empiece a hacer cargo de un montón de cuestiones que tenían que ver con la organización social, ¿sí? Dos de ellas, las más importantes de la CTA, se llevaron adelante durante el gobierno de Cristina. Bien, seguimos. Otro sector fuertemente combativo va a ser la corriente clasista y combativa, que todavía existe, que si ven las movilizaciones se identifican con la CCC, corriente clasista y combativa. Acá está ligado a un partido político, que fue el Partido Comunista Revolucionario, y su acción era en los sindicatos, ¿sí? Acá trataban de quebrar el neoliberalismo, pero haciéndose fuerte en los sindicatos. Fíjense que, a diferencia de la CTA, que identificaba en principio a los trabajadores desocupados como su actor político. La CCC tiene una activa participación en el Jujeñazo en 1997, en donde se llevaron adelante 19 cortes simultáneos, y el líder era este es más difícil, no sé si lo van a conocer. ¿Alguien lo conoce? Hay una canción de Bersuit Vergarabat, que en realidad es una canción de las manos de Filippi, que se llama Señor Cobranza, que habla de él. Es el perro Santillán. ¿Alderete? No, es el perro Santillán, que fue el líder de la CCC, de la corriente clasista y combativa, en Jujuy. Perdón que pasó una moto. Y llevaban adelante cortes de ruta en La Matanza, ¿sí? Lograron, y acá adelantamos para el próximo capítulo, que el movimiento piquetero sea reconocido como un actor político. La clase que viene vamos a hablar de ese movimiento piquetero. ¿Estamos? Sí, sí. Dale. ¿Sí? Oh, estaba copiando. Uy, perdón. Ahí está. Decime, Anita, cuando terminás, porque ya está, les quiero decir una cosa. Bueno, les hago captura, si no. Bueno, Yo solo tengo igual la nada. Bueno. Ya está. bueno, Listo. voy a dejar de compartir. Bueno, nuevamente estamos clase a clase como el coronavirus, superando los récords día a día. Ahora somos 24. Bueno, voy a dejar de grabar, así los que pueden, las que pueden.